Bueno chicos, buenos días, espero que se encuentren muy bien. Hoy día pues es trabajar un ejemplo relacionado con el tema que hemos estado trabajando, que es la parte del movimiento parabólico. Ya habíamos visto un primer ejemplo en el cual pues hallábamos los tres datos importantes: la altura máxima, el tiempo de vuelo, ¿sí? Y lo que es el alcance máximo, ¿sí? Ya vemos allá. Sin embargo, vamos a tomar otro ejemplo, pero para poder calcular algunos elementos adicionales. ¿Listo? Entonces el ejemplo dice de la siguiente manera. Un balón se dispara con una velocidad de 15 metros sobre segundo, formando un ángulo de 37 grados con la horizontal. Entonces el primer elemento a hallar es las componentes de las velocidades iniciales en X y en Y con respecto a la velocidad inicial. ¿Listo? Luego vamos a calcular los valores de las componentes de la velocidad a los 0.5 segundos y a 1,2 segundos. Luego después de ello entonces vamos a calcular las componentes pero de la posición, ¿sí? En estos mismos tiempos, a los 0.5 segundos y a los 1,2. Luego vamos a calcular por medio de las fórmulas entonces el tiempo que alcanza la altura máxima. ¿Sí? Recuerden que en las fórmulas tenemos es el tiempo de vuelo. Entonces lo que podemos hacer es primero calcular el tiempo de vuelo y luego dividir entre 2 para saber cuál es la altura máxima. Luego vamos a calcular la altura máxima, luego la distancia horizontal o el alcance máximo y por último hacer un gráfico que represente estas tres situaciones. El vector velocidad en el punto de partida, en el punto más alto y al cabo de 1,2 segundos. ¿Listo? Ahí dejo un momentico el problema. Sí. Entonces la idea es poder calcular todos esos elementos, ¿sí? Con respecto pues a los datos que nos entregan, ¿sí? En este caso solamente nos entregan dos datos. Recuerden que para este ejercicio solamente nos entregan dos datos. ¿Listo? Que es la velocidad inicial y que es el ángulo con el que se lanza el objeto, en este caso el balón. ¿Listo? ¿Listo? Entonces de los datos nos entregan la velocidad inicial y el ángulo. Nos hablan de que hay una velocidad inicial de 15 metros sobre segundo y un ángulo de 37. ¿Listo? Entonces, el primer paso es las componentes de la velocidad inicial. ¿Sí? Entonces, para hallar las componentes de la velocidad inicial, pues utilizamos eso, ¿no? Es decir, cómo hallar la componente de la velocidad inicial en el eje X y cómo hallar la componente de la velocidad inicial en el eje Y. Entonces, para el eje X será la velocidad inicial por el coseno del ángulo y para el eje Y pues será la velocidad inicial por el seno del ángulo. ¿Listo? Entonces, la velocidad inicial es 15 metros sobre segundo y eso lo vamos a multiplicar por el coseno del ángulo, que en este caso es 37 grados. ¿Listo? Entonces si hacemos eso en la calculadora, ¿sí? 15 por coseno de 37. Entonces eso nos daría 11,97 metros sobre segundo. ¿Listo? Y eso mismo haremos acá, con los datos. ¿Listo? Pues 15 metros sobre segundo pero en este caso, para la velocidad inicial en el eje Y se utiliza la función seno. Entonces sería 15 por seno
de 37. Entonces eso nos daría 9.02 metros sobre segundo. ¿Listo? Entonces lo que podemos definir es que el vector velocidad inicial es el siguiente. Entonces sería velocidad inicial igual a lo que encontramos en el eje, perdón, lo que encontramos como velocidad para el eje X, que es 11,97. Y lo que encontramos de la componente de la velocidad en el eje Y. 9,02. ¿Listo? Entonces, para hallar las componentes de la velocidad inicial, entonces en el eje X es velocidad inicial por coseno del ángulo y en el eje Y es velocidad inicial por el seno del ángulo. ¿Listo? Vamos con el componente B. Entonces, el componente B, lo que nos preguntan es calcular los valores de las componentes de la velocidad a los 0,5 segundos y a los 1,2. ¿Sí? Entonces, como ya tenemos las componentes de la velocidad, es mirar qué pasa para estos tiempos. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar primero con el primer tiempo. Entonces, al cabo de 0,5 segundos. ¿Sí? Entonces acá, pues digamos que la fórmula que vamos a trabajar sería la siguiente. Entonces la velocidad para el eje Y, ¿sí? La velocidad en la dirección del eje Y, ¿listo? Sería igual a la velocidad inicial en el eje Y menos la gravedad por el tiempo. ¿Listo? Y pues ahí lo que hacemos es reemplazar. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? La velocidad inicial en el eje Y, pues es esta que tenemos acá. ¿Listo? 9,02 metros sobre segundo. Menos el valor de la gravedad, que recuerden que es 9,81 metros sobre segundo por el tiempo. Pero el tiempo es el primero que nos dan acá, que es 0,5. ¿Listo? Y aquí, por ejemplo, lo que podemos ver es lo siguiente. Lo que podemos ver es que, por ejemplo, estos segundos con estos se cancelan. Bueno, teniendo en cuenta que aquí es metros sobre segundo cuadrado, entonces se cancela uno de los metros, perdón, uno de los segundos con estos segundos, para que la respuesta nos quede en metros sobre segundo. ¿Listo? Entonces aquí sería 9,02 menos 9,81 por 0,5. Entonces al hacer esta operación nos da 4,11 ¿sí? Metros sobre segundo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, luego, coma, a los 0,5 segundos, ¿sí? Entonces, la velocidad es nuestra velocidad, ¿cierto? Entonces, en el eje X, ¿sí? Digamos que sigue siendo este porque no hemos trabajado nada allí. Pues
11,97. Y pues para el eje Y fue el que acabamos de encontrar, que sería 4,11. ¿Listo? Pero eso es al cabo de los 0,5 segundos. Recuerden que nos dan dos tiempos, que es con 1,2. Entonces al cabo de 1,2 segundos. Entonces vamos a utilizar la misma fórmula que acabamos de utilizar. Entonces velocidad en el eje Y es igual a velocidad inicial en Y menos la gravedad por el tiempo. Entonces lo que hacemos es lo mismo, ¿sí? Reemplazamos la velocidad inicial por la velocidad inicial que encontramos en el eje Y, ¿sí? Que sería esta, 9,02 metros sobre segundo, menos la gravedad, que pues vale 9,81 metros sobre segundo cuadrado, por el tiempo que nos están entregando ahora, que es 1,2. ¿Listo? Entonces aquí lo mismo. Entonces, segundos con uno de los segundos acá se cancelan para garantizar que queden metros sobre segundo. Y pues ahí hacemos esa operación. ¿Listo? Entonces esto nos va a negativo, menos 2,75 metros sobre segundo. ¿Listo? Entonces luego, a los 1,2 segundos, la velocidad es la siguiente. Entonces, en ese vector, pues igual, la componente en X sigue siendo la misma. 97. Y pues colocamos este valor que acabamos de encontrar como componente para el eje Y. Menos 2,75. ¿Listo? Entonces esa sería la solución como tal para el punto B, ¿sí? En la cual nos pedían las componentes de la velocidad en esos dos tiempos. ¿Listo? Ahora en el punto C. En el punto C nos piden calcular los valores de las componentes de la posición. Ojo, posición. ¿Sí? Entonces, la posición entonces para este caso se tiene que mirar tanto desde el eje X como desde el eje Y. ¿Listo? Entonces, la posición al cabo ¿listo? Entonces al cabo de 0,5 segundos se determina de la siguiente manera. Entonces en el eje X nos miramos de otra manera. Entonces en el eje X, ¿sí?, es igual a la velocidad inicial por el tiempo. ¿Listo? Pero bueno, es esa velocidad inicial en X por el tiempo. ¿Listo? La velocidad inicial en el eje X es esta que tenemos acá, 11,97. Por el tiempo que nos están entregando acá, que es eso,
5 segundos. Entonces aquí segundos con segundos se cancela, ¿sí? Por lo tanto, entonces si miramos en la calculadora, 11.97 por 0.5. Entonces eso nos da 5,98. ¿Listo? ¿Qué? Pues metros. ¿Listo? Y para el eje Y entonces se va a utilizar la siguiente. Entonces para el eje Y es igual la velocidad inicial en Y por el tiempo menos un medio por la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Listo? Entonces la velocidad inicial en Y es 9,02. Entonces segundo por el tiempo, ¿sí? Que nos están entregando acá, que sería pues 0,5 menos medio por la gravedad, que es 9,82 metros al segundo al cuadrado, por el tiempo al cuadrado, es decir, sería 0,5 al cuadrado. ¿Listo? Y pues eso nos daría 9 por 0,5 más 9,81 por 0,5 al cuadrado sobre estas. Entonces si hacemos esta operación, sería 5,73 y como es una posición, entonces sería metros. ¿Listo? Sería metros. Eso pues en cuanto a la posición, pero al cabo de los 0,5 segundos. ¿Listo? Ahora, vamos a mirar qué pasa con la posición, pero al cabo de 1,2 segundos, pues se determina mediante. Entonces, exactamente son las mismas fórmulas, ¿sí? Entonces, el eje X, entonces la fórmula será igual a la velocidad inicial en el eje X por el tiempo
teniendo en cuenta que ahora pues el tiempo es el que cambia, ¿sí? La velocidad inicial será la misma, es decir, 11,97 por el nuevo tiempo. Bueno, entonces ahora el nuevo tiempo es 1,2 segundos. ¿Listo? Entonces si hacemos eso en la calculadora, nos debería dar 14,36. Entonces este segundo con este segundo se cancela, por lo tanto pues eso nos va a quedar en metros. ¿Listo? 12,36 metros. Y en el eje Y, entonces la fórmula es la misma que en el procedimiento anterior. Y igual velocidad inicial en el eje Y por tiempo menos 1/2 por la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Listo? Entonces colocamos los datos acá. Entonces velocidad inicial en el eje Y sería 9,02. Sí, entonces la velocidad inicial en el eje Y pues es esta misma, 9,02 sobre segundo por el tiempo, que pues en este caso el tiempo es 1,2 segundos, menos, entonces 1/2 por la gravedad por el tiempo. Entonces en este caso otra vez el tiempo es 1,2 segundos, pero recordemos que esto va al cuadrado. ¿Listo? Y pues eso entonces al generarlo ahí directamente en la calculadora nos puede dar de la siguiente manera. Entonces 9,02 por 1,2 menos 9,81 por 1,2 al cuadrado sobre 2. Pues acá esto nos da 3,76. ¿Listo? Y esas serían entonces las componentes de la posición, ¿sí? Tanto para 0,5 como para el tiempo en 1,2. ¿Listo? En D, entonces en D lo que nos piden es la altura máxima, ¿sí? La altura máxima. Recordemos que la fórmula para encontrar la altura máxima, ¿sí? Decíamos que es velocidad inicial al cuadrado por seno al cuadrado del ángulo sobre 2 veces la gravedad. ¿Listo? Entonces si reemplazamos eso acá, sería la velocidad inicial, que en principio es 15 por seno al cuadrado pues del ángulo que tenemos acá, que sería 57, sobre, ¿sí? Bueno, estos 15 metros van al cuadrado. Esto por seno al cuadrado 57 dividido 2 veces el valor de la gravedad, que es 9,81 metros sobre segundo cuadrado. ¿Listo? Entonces si colocamos eso directamente en la calculadora,
Entonces sería 15 al cuadrado por, entre paréntesis, entonces colocamos seno de 57, sacamos doble paréntesis al cuadrado, dividido esto 2 por 9.81. Ah, ya. Aquí hay. Es que el ángulo es de 37. Listo, yo me voy a colocar mal acá, pero el ángulo es de 37. ¿Listo? Encima. Pero creo que me salté un paso. El tiempo. Bueno. Entonces vamos a decir que aquí calculamos la altura máxima y luego vamos a calcular el tiempo. Hacemos un cambio allí. ¿Listo? Entonces aquí al hacer esta operación nos da 4.15, ¿sí? Y como es la altura, esto quedaría en metros. ¿Listo? Ahora vamos a calcular vamos al elemento que era el tiempo de vuelo. ¿Listo? Primero calculamos el tiempo de vuelo, ¿sí? Porque lo que preguntan originalmente es cuál es el tiempo que se demora en alcanzar la altura máxima. Entonces el tiempo de vuelo, ¿sí? Va a ser igual a 2 veces por la velocidad inicial por el seno del ángulo sobre la gravedad. Entonces 2 por la velocidad inicial, que en este caso serían 15 metros sobre segundo. Y eso entonces por el seno del ángulo de 37 sobre la gravedad, que es 9,81 metros sobre segundo. ¿Listo? Entonces esto haría de la siguiente manera: 2 por 15. 2 por 15 por, entre paréntesis colocamos, bueno, pues aquí no hay problema, seno de 37, de 9.81, entonces esto nos daría 1,84, ¿sí? Este que está aquí es el tiempo de todo el vuelo del balón, pero lo que piden exactamente es el tiempo que demora en alcanzar la altura máxima. Entonces, para encontrar eso, usted lo que necesita es dividir esto entre 2, ¿sí? ¿Por qué entre 2? Pues porque el movimiento como tal se ve en dos partes, ¿sí? Una primera parte que es subiendo y luego la otra parte que es bajando. Entonces, si dividimos entre 2, ¿sí? Entonces, tiempo de vuelo en alcanzar la altura máxima. ¿Sí? Entonces, ese 1,84 si se divide entre 2, eso haría 0,92. ¿Sí? Es decir, la altura máxima, eh, esto se mide en segundos. Entonces, el máximo tiempo que se demora el objeto en caer es de 1,84.
pero como lo que necesitan es el tiempo en el que alcanza la altura máxima, entonces va a ser la mitad. ¿Listo? Entonces el tiempo que alcanza la altura máxima es ese. ¿Listo? Ahora, en F viene el alcance horizontal, ¿sí? O la distancia horizontal. Alcance horizontal. ¿Listo? Entonces dentro de las fórmulas mirábamos que lo que tiene que ver con el alcance horizontal entonces el alcance horizontal es 2 veces por la velocidad inicial al cuadrado por el seno del ángulo por el coseno del ángulo sobre la gravedad. ¿Listo? Entonces si reemplazamos acá, sería 2 veces por la velocidad inicial, que pues sigue siendo 15 metros sobre segundo por seno del ángulo, que en este caso es 37, por coseno 37. Y esto está a estar dividido entre la gravedad, que es 9,81 metros sobre segundo cuadrado. ¿Listo? Entonces ahora, ¿cómo hacemos esto? Entonces, pues primero digamos, hacemos todo lo de arriba, es decir, 2 por 15 por 0,37 por 0,37 sobre la gravedad, que es 9,81. Entonces ese desplazamiento máximo, ¿sí? Ahora, recordemos que esta maravilla va al cuadrado, ¿no? Entonces, al hacer esta operación nos va a dar 22,04. ¿Sí? Y como es una distancia, pues ese 22,4 es la distancia máxima que está alcanzando. ¿Listo? Y como último elemento, entonces, es generar un gráfico, ¿sí? Pero para ese gráfico, pues, realmente no es muy complejo. ¿Sí? Entonces, recordemos que es un movimiento parabólico. Entonces, como es un movimiento parabólico, pues va a ser esto. ¿Listo? Va a ser esto. Pero nos hablan de que hagamos la representación en específico de dónde. De el punto de partida, el punto más alto, ¿sí? El punto de partida, ¿sí? El punto máximo, que sería aquí, ¿listo? Entonces está en el punto inicial. La altura máxima la logra el tiempo de vuelo en alcanzar es de 0,92. Entonces sabemos que aquí ¿listo? Y el tiempo total, pues recordemos que es de 1,84 segundos. ¿Listo? Y aquí hablan de que cuando el tiempo es 1,2, si por acá es 0,9, pues eso sería como por acá, un poquito más por acá. ¿Sí? ¿Listo? Esa sería la representación. ¿Listo? Entonces, de tal manera que podemos ver acá cómo es que se genera la solución de un ejercicio de ese estilo. ¿Listo?
De tal manera que tanto como este ejercicio que está acá, como el que hicimos la vez pasada, entonces son los que deben tener en el cuaderno, al igual que esta información. Entonces esta información la van a consignar en el cuaderno y adicional en este elemento del Classroom van a encontrar un taller con unos puntos para que lo puedan hacer con respecto a esto, tanto el movimiento, eh, el, lo que tiene que ver con el movimiento semiparabólico, el movimiento parabólico. ¿Listo? Entonces, muchas gracias, cuídense mucho, que estén muy bien y porfa, colocar toda esta información en el cuaderno.